Imagina un tigre. Los tigres son conocidos por sus hermosas rayas que se mantienen siempre iguales. Sin embargo, imagina si las rayas del tigre pudieran cambiar su tamaño, su posición y sus colores de vez en cuando. Sería mágico, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que sucede con uno de los titanes de nuestro sistema solar, Júpiter. ¿Por qué y cómo? Bueno, los astrónomos podrían tener la respuesta. Vamos a ver. Júpiter es un planeta enorme y fascinante. Cuando observas su imagen desde lejos, es como ver un hermoso amanecer. Aquí tenemos toda una gama de colores, desde suaves amarillos cremosos hasta marrones caramelo, incluyendo algunas tonalidades de azul. Júpiter es un lugar fascinante compuesto principalmente de hidrógeno y helio, al igual que nuestro Sol. Sin embargo, no acumuló suficiente material durante su formación para llegar a ser una estrella. En cambio, se convirtió en una colosal bola de gas en la que cabrían más de 1.300 tierras. Júpiter tiene unos patrones interesantes de nubes oscuras y claras que circundan el planeta en bandas alternas como gigantescas rayas. Las franjas oscuras se llaman cinturones y las más claras se llaman zonas. En realidad, comparte estas características con otros planetas. Tanto la Tierra como Júpiter tienen estos impresionantes patrones en sus atmósferas. Solo que la Tierra posee unos pocos, mientras que Júpiter tiene muchos más. ¿Por qué estos cinturones son marrones y beige? Esto se puede explicar por la combinación de hidrógeno, helio y otros elementos traza que hay en la atmósfera del planeta. Es como mezclar diferentes colores de pintura para crear nuevas tonalidades. Estos cinturones crean hermosos patrones a lo largo de la atmósfera del planeta. Ahora, debido a que Júpiter tiene una atmósfera muy densa y un sistema meteorológico similar al de la Tierra, experimenta algunas tormentas extraordinarias. Así que, aunque estas franjas pueden parecer tranquilas y pacíficas, en realidad son parte de un agitado sistema climático. Es como una fiesta de tormentas interminable. Los cinturones y las zonas se mueven en direcciones opuestas alrededor del planeta. Los cinturones van en contra de la rotación de Júpiter, como nadar contra la corriente, mientras que las zonas la siguen, uniéndose al baile. Y no solo se mueven en diferentes direcciones, sino que también se encuentran en diferentes alturas en la atmósfera del planeta. Los cinturones son regiones donde los gases están ascendiendo como burbujas en una bebida gaseosa. Por lo tanto, las cimas de las nubes de los cinturones están más altas en el cielo que las cimas de las nubes de las zonas, que son regiones de hundimiento. Entonces, aunque la Tierra y Júpiter tienen esta similitud, su clima es completamente diferente. Es como comparar manzanas con naranjas. Una de las tormentas más famosas de Júpiter es la Gran Mancha Roja. Pero, ¿por qué tiene ese color? Bueno, eso es un poco misterioso. Los científicos creen que la tormenta se encuentra a mayor altitud que el resto de la atmósfera. Esto significa que recibe una dosis de luz solar más fuerte. Imagina estar de pie en la cima de una colina donde el sol brilla más en comparación con los alrededores. De una manera similar, la Gran Mancha Roja recibe más radiación solar. La tormenta también contiene algunas moléculas especiales en sus nubes, como amoníaco y acetileno. Cuando estas moléculas reciben esa radiación extra, reaccionan de una manera única, lo que le da a la tormenta su distintivo color rojo. Es como un efecto especial en un teatro cósmico. Es cierto, las rayas se ven geniales, pero ¿cuál es el gran misterio que las rodea? Verás, un día los científicos decidieron analizar datos del interior de Júpiter a unos 50 kilómetros bajo su superficie, y después de husmear en los secretos del gigante, notaron algo extraño. Cuando observaron a Júpiter utilizando un tipo especial de luz llamada infrarroja, los colores de sus franjas se intercambiaron. Las bandas de luz que eran pálidas y cremosas en las imágenes normales se oscurecieron en la vista infrarroja. Las bandas oscuras que antes eran cinturones ahora brillaban intensamente en el infrarrojo. Esto sugiere algo interesante. Los cinturones de Júpiter tienen coberturas de nubes más delgadas que las zonas. Es como si los cinturones estuvieran vistiendo atuendos translúcidos, mientras que las zonas tienen nubes más densas, como chaquetas esponjosas. Por lo tanto, lo que vemos como bandas oscuras en las imágenes normales resultan ser brillantes en el infrarrojo, lo que insinúa que los cinturones tienen menos material de nubes bloqueando la luz. Pero aquí está la parte más extraña. Cada pocos años algo cambia.
Es como si el clima de Júpiter pasara por una montaña rusa salvaje. Los colores de las franjas pueden cambiar y todo el patrón del clima se vuelve caótico por un tiempo. Los científicos se han estado preguntando por qué sucede esto. Por lo tanto, han decidido utilizar una nave espacial llamada Juno para investigar este fenómeno. Desde 2016, Juno ha estado reuniendo mucha información sobre Júpiter, como un espía que recolecta pistas. Una de las cosas que Juno ha observado es el campo magnético de Júpiter. Al igual que la Tierra, Júpiter tiene un campo magnético. Es como una burbuja invisible que rodea el planeta extendiéndose hacia el espacio. Este campo magnético es realmente importante porque protege al planeta y a todo lo que hay en él. Actúa como un escudo contra las partículas dañinas del espacio, como las que provienen del Sol. Pero Júpiter es mucho más grande que la Tierra, por lo que su escudo protector es mucho más fuerte. Los campos magnéticos son generados por algo llamado dínamo, que es un gran fluido conductor que se mueve como un remolino dentro del planeta. Este fluido avanza y rota, algo parecido a una fiesta de baile que sucede en lo profundo del planeta. Entonces, los científicos han estado observando los datos recopilados por Juno a lo largo de los años y han notado algo interesante. El campo magnético de Júpiter tiene sus propios pequeños movimientos, algo así como cuando ves olas en el océano. Los científicos llaman a estos movimientos oscilaciones torsionales, que es solo una forma elegante de decir movimientos ondulantes. Es como si Júpiter estuviera haciendo su propio baile magnético. Bien, imaginemos que el interior de Júpiter es como una gran olla de sopa hirviendo. En las profundidades existen corrientes lentas que llevan el calor hacia arriba, al igual que una cinta transportadora. Este calor finalmente llega a la parte superior, donde vemos las nubes. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Imagina que alguien comienza a revolver la sopa muy rápido con una cuchara. Esos movimientos magnéticos ondulatorios, las oscilaciones torsionales, actúan justo como esa cuchara. Crean una perturbación que desordena las corrientes lentas. Entonces esta perturbación tiene un gran impacto en el clima de Júpiter. Es como subir la temperatura en la cocina y cambiar la forma en que se cocina la sopa. Los patrones de ascenso y descenso de las nubes se mezclan, entonces se forma un torbellino en la sopa. Nuestros astutos científicos también notaron algo especial cerca del ecuador de Júpiter. Descubrieron un punto concentrado de magnetismo llamado el Gran Punto Azul. ¿Y sabes qué? Este punto está disminuyendo su velocidad, como si estuviera tomando un descanso de su movimiento habitualmente rápido. Esto sugiere que está por comenzar un nuevo tipo de movimiento ondulatorio, una nueva danza. Estos movimientos magnéticos ondulantes, las oscilaciones torsionales, interrumpen las corrientes lentas dentro de Júpiter, alterando los patrones de las nubes y causando un clima impredecible. Y cuando los científicos calcularon el tiempo que lleva que ocurran estos movimientos en forma de onda, descubrieron que coinciden con los mismos periodos en que las rayas de Júpiter cambian. Entonces, en términos simples, los científicos piensan que estos movimientos ondulatorios en el campo magnético de Júpiter son los que causan los cambios en las franjas. Las piezas del rompecabezas encajan. Los científicos aún están tratando de comprender por qué ocurre esto, pero es un emocionante avance para desentrañar los misterios de nuestro inmenso universo. Pero aún quedan algunos misterios por resolver. Para encontrar más respuestas, los científicos necesitan seguir monitoreando a Júpiter de cerca en el futuro. Al observar cómo cambian las nubes, pueden verificar si su teoría es correcta o si necesita algunos ajustes. Desde sus enormes tormentas hasta sus coloridos cinturones, Júpiter nunca deja de asombrarnos con sus maravillas. Puede que no se haya encendido como una estrella, pero brilla intensamente como un gigante gaseoso, cautivándonos con su tamaño y su belleza. Así que mantén viva tu curiosidad y siempre apunta a las estrellas. Parecería que la mejor forma de llegar a algún planeta desde la Tierra es esperar a que esté lo más cerca posible. Sí, ahí está. Y luego despegar en un cohete dirigido hacia el planeta. ¡Yujú! ¡Adiós, mamá! ¡Nos vemos! Espera, ¿por qué no funcionó este método? Para empezar, los planetas, incluido el nuestro, se mueven constantemente siguiendo sus órbitas elípticas a velocidades de decenas de kilómetros por segundo.
Así que tu cohete debería colocarse en una órbita elíptica, ¿verdad? Es algo así como lanzar un dardo a un objetivo en movimiento u organizar una fiesta sorpresa para tu amigo. No querrías que el sorpresa llegue en el momento equivocado. Además, cuando enviamos naves espaciales a otros planetas, queremos usar la menor cantidad de energía posible. Y para llegar a cualquier planeta de manera sencilla, en realidad necesitas un truco especial llamado órbita de transferencia de Hoffman. Supongamos que quieres viajar a Marte. Tienes que esperar hasta que la Tierra y el planeta rojo estén en las posiciones correctas, para no perderte allá arriba ni quedarte sin combustible a medio camino. Viajar usando una órbita de transferencia Hoffman llevaría unos 260 días. Eso se debe a que la transferencia entre la Tierra y Marte tarda 517 días en completar una órbita, y el viaje a Marte cubre la mitad de ese tiempo. ¿Pero no podrías viajar más rápido? Bueno, sí, pero eso consumiría mucho más combustible, lo cual complicaría el lanzamiento, ya que el cohete sería demasiado pesado. Básicamente, sería como un perro mordiéndose la cola. Si pudieras viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, te llevaría 12 minutos y medio. Además, cuando tu cohete finalmente llegue al otro planeta, aún tendrá que desacelerar para entrar en órbita o incluso aterrizar en su superficie. Esto significa que utilizará más energía, pero puedes intentar usar la menor cantidad posible y tal vez recurrir a cosas como paracaídas o frenado aerodinámico. Es como si estuvieras montando en tu patineta y necesitaras detenerte. No te estrellarías contra una pared. Usarías tu pie o algo para reducir la velocidad gradualmente. Viajar a Venus es un poco más rápido. Te llevaría alrededor de 146 días. No está mal, pero el problema es que deberías esperar 2 años antes de regresar a la Tierra. Eso es necesario porque los planetas deben alinearse adecuadamente para que la nave espacial pueda encontrarse con la órbita terrestre al volver. Entonces, en total, un viaje de ida y vuelta a Venus tardaría alrededor de 2 años y 1 mes, incluyendo el tiempo de espera. Y ese tiempo de espera no sería muy agradable, considerando que es el planeta más caliente del sistema solar. Supongamos que quieres viajar a Júpiter. ¿Cuánto tiempo llevará eso? Depende de muchas cosas, principalmente de su posición. Además, ¿a qué velocidad viajarías? Si deseas utilizar la mejor tecnología que tenemos actualmente, debes saber que la nave espacial más rápida construida, la New Horizons de la NASA, tardó poco más de 1 año en llegar a Júpiter. Pero ten en cuenta que la misión New Horizons fue solo un sobrevuelo. La nave espacial no entró realmente en órbita alrededor de Júpiter. Si quisieras permanecer en órbita y explorar el planeta de cerca, tardarías mucho más tiempo. Así que definitivamente no es un viaje de fin de semana. Utilizando la transferencia de Hoffman, te llevaría varios años llegar a Júpiter. Esto se debe a que una transferencia de Hoffman se centra en trasladar un objeto de una órbita a otra. Júpiter está en una órbita más alta que nuestro planeta. Por lo tanto, para completar la transferencia, tu cohete tendría que seguir una trayectoria que lo llevaría más allá de la órbita del gigante gaseoso. Así que el cohete debería acelerar cuando se acerque a Júpiter para evitar caer de nuevo hacia el Sol, y luego desacelerar cuando pase Júpiter para evitar salir disparado hacia el espacio. Es como un auto que acelera para subir una colina y luego reduce la velocidad al bajar por el otro lado. Así es como la nave espacial usa la gravedad de Júpiter para entrar en órbita alrededor del gigante gaseoso. Es difícil determinar la distancia exacta entre Júpiter y la Tierra. Ambos orbitan alrededor del Sol en caminos ovalados diferentes. A veces se acercan mucho el uno al otro y otras veces están muy alejados. Es como si estuvieran jugando a las escondidas. Pero en promedio están a 714 millones de kilómetros de distancia entre sí. Cuando Júpiter está más lejos de la Tierra, está a unos increíbles 967 millones de kilómetros. Es como dar la vuelta a toda la Tierra 24,000 veces. Pero si pudieras viajar a Júpiter a la velocidad de la luz, en promedio llegarías allí en 40 minutos. Hay una nave espacial ultra rápida que debemos mencionar, la Parker Solar Probe.
Imagina que estás en una montaña rusa muy rápida, moviéndote a velocidades increíbles que son difíciles de imaginar. La montaña rusa en realidad sería nuestra Parker Solar Probe, que vuela cada vez más cerca del Sol y rompe récords de velocidad en el camino. Durante su 10º acercamiento al Sol en noviembre de 2021, la sonda solar Parker logró alcanzar una velocidad máxima de 586,000 kilómetros por hora. Es como viajar alrededor de toda la Tierra en varios minutos. Y fíjate en esto. Cuando la nave espacial se acerque aún más al Sol en diciembre de 2024, se espera que alcance una velocidad de 700,000 kilómetros por hora. Sí, no es una buena idea comer mucho antes de esta montaña rusa. Ahora, digamos que estás en la Parker Solar Probe y quieres hacer un desvío para visitar Júpiter. Si pudieras viajar en línea recta a la misma velocidad que la sonda durante su 10º sobrevuelo, tardarías solo 42 días en llegar a Júpiter cuando está más cerca. A su distancia promedio, necesitarías un poco más de tiempo para llegar allí, 51 días. También deberías considerar la duración de tu viaje. Hay 2 maneras en que tu cohete puede llegar a un planeta, ya sea entrando en órbita alrededor del planeta o pasando muy rápido cerca de él. Si la nave espacial debe entrar en órbita, tiene que disminuir la velocidad cuando se acerque al planeta. Imagínate que queda atrapada por la gravedad del planeta y comienza a dar vueltas a su alrededor. Es mejor reducir la velocidad cuando llegue. Y esto significa quemar mucho combustible extra y alargar el viaje. Aquí hay algo interesante. Para viajar más rápido, podemos usar algo llamado asistencia gravitacional. Eso significa que utilizamos la gravedad de planetas y otros objetos del espacio para darnos un pequeño empujón y acelerar nuestro preciado cohete. Así es como las sondas espaciales Voyager pudieron llegar hasta Saturno y más allá. Pero incluso con la asistencia gravitatoria, aún se necesita mucho tiempo para viajar a otras estrellas. Por ejemplo, la estrella más cercana a nosotros es Próxima Centauri, y aún así está a 4,2 años luz de distancia. Cambiemos el método ahora en comparación con los ejemplos anteriores. Si viajáramos a la misma velocidad que la Voyager 1, nos tomaría 75,000 años llegar allí. Si prefieres hacer un viaje a Urano, ten en cuenta que la distancia llega hasta los 3,000 millones de kilómetros, dependiendo de la posición de los planetas durante sus órbitas. Al Voyager 2 le tomó alrededor de 9 años y medio llegar a Urano. Pero Urano es frío, y como gigante de hielo, ni siquiera tiene una superficie real para aterrizar. La mayor parte del planeta son fluidos en movimiento. No solo no tendrías dónde aterrizar allí, sino que tu cohete difícilmente lograría atravesar la atmósfera de Urano sin daños. Las temperaturas y presiones son extremas y destruirían toda tu nave espacial metálica. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el 6º satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta,
puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre.
pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Casi no hay similitudes entre la Tierra y Júpiter. El nuestro es un dulce y pequeño planeta con plantas y lindos pandas. Júpiter es un horror de gas gigante con furiosos huracanes que nunca amainan. Y si caes en este planeta, literalmente podrías volar a través de él. Pero, ¿qué pasaría si nuestra Tierra fuera del tamaño del padre del sistema solar? Esto va a ser divertido. Júpiter es un planeta tan grande que apuesto a que ni siquiera puedes imaginar su escala. Su radio es aproximadamente 11 veces el de la Tierra y es aproximadamente 316 veces más masivo. Entonces, para convertir a la Tierra en otro Júpiter, necesitaríamos aumentar su radio 11 veces. Si la densidad del planeta permaneciera igual, entonces la masa de nuestra nueva Tierra aumentaría enormemente. En realidad sería hasta 4 veces más que la de Júpiter. Por supuesto que estos cambios no serían imperceptibles. Lo primero que notaríamos de inmediato, no el tamaño, la gravedad. Aumentaría unas 11 veces en comparación con la de la vieja Tierra. Los científicos dicen que en realidad podemos sobrevivir en un planeta con mayor gravedad, pero solo si es menos de 5 veces más fuerte de lo que tenemos ahora. Bueno, supongamos que somos temerarios, siempre listos para desafiar a la naturaleza. ¿Cómo sería nuestra vida? Bueno, no muy agradable. Después de cada paso tendrías que sentarte en un banco y tomar un descanso como si acabaras de correr una maratón. Sí, sería así de difícil caminar. Y buena suerte con levantarte más tarde. Para movernos de alguna manera por este planeta tendríamos que desarrollar músculos muy fuertes. No más problemas con la comida chatarra porque tendrías que convertirte en un levantador de pesas solo para llegar al refrigerador. La fuerza de gravedad afecta no solo el movimiento sino también el tamaño de todo. ¿Sabes que muchos astronautas ganan algo de altura debido a la ingravidez en el espacio? Así que si te preocupa ser bajo, aquí hay una solución para ti. Por otro lado, la gravedad fuerte nos haría a todos más bajos. Y no solo a los humanos, sino a todo nuestro planeta. Los árboles se volverían muy pequeños. Para crecer, tienen que mover el agua desde sus raíces a las ramas, lo que sería poco realista con tanta gravedad. Entonces todos se convertirían en pequeños arbustos. Además, ya no habría montañas, incluso las más grandes se volverían muy pequeñas, pero al menos ahora todos podrían conquistar el Everest. Y esto también se aplicaría a los animales. Nuestras mascotas tendrían que evolucionar rápidamente a corgis musculosos solo para poder caminar. Y despídete de los pájaros, por supuesto. Si crees que eso no es suficiente sufrimiento, agreguemos otra cosa. Sería muy difícil para nosotros respirar. La presión atmosférica aumentaría dramáticamente. Eso es porque la Tierra comenzaría a atraer aire hacia sí misma con gran fuerza. Literalmente sentirías su peso sobre tus hombros.
¿Recuerdas lo que dije sobre tomar un descanso después de cada paso? Ahora imagina que también tendrías que respirar a través de una almohada. Sí, y eso no es todo. La presión atmosférica juega un papel importante en el comportamiento de las moléculas de agua. Sería mucho más difícil que el agua hierva o se convierta en hielo. La mayoría de los icebergs se derretirían y es posible que tampoco tendríamos más nubes. Todo el vapor de agua caería sobre nosotros en gigantescos torrentes de lluvia. Tendríamos suerte si no nos inundamos instantáneamente. Pero, por extraño que parezca, también habría algunas ventajas. Por ejemplo, todo lo que nos rodea se volvería mucho más espacioso. Suponiendo que no nos inundemos, igual habría un montón de áreas desiertas en el planeta. Tal vez los precios de la Tierra finalmente caerían. Pero lo más probable es que estas áreas inexploradas permanecerían inexploradas, ya que difícilmente seríamos capaces de viajar a través de mares y océanos, no solo porque moverse a través del agua sería increíblemente difícil, sino también porque todos los cuerpos de agua en el planeta se volverían 10 veces más grandes. La sola idea de perderte en el océano es aterradora, pero imagina si fuera 10 veces más profundo y más grande. Oh. Así que no más navegación. Y olvídate de volar en avión, y nunca más visitaríamos el espacio. Pero parece que eso no sería todo. Si la Tierra fuera del tamaño de Júpiter, también tendríamos volcanes furiosos por todas partes. Debido al aumento de su masa, la Tierra se volvería terriblemente inestable. Todos los volcanes extinguidos volverían a estar activos y habría lava y gases venenosos por todas partes. En 1883 se produjo la erupción más destructiva de la historia de la humanidad, la erupción del volcán Krakatoa. Ocurrió en una pequeña isla, pero la gente de todo el planeta pudo sentir las consecuencias. La erupción destruyó la isla, provocó muchos tsunamis y nubes de gases venenosos se extendieron por kilómetros. Ahora, imagina esto, pero 10 veces peor. Eso es lo que sucedería en nuestra Tierra del tamaño de Júpiter. Probablemente sería similar a la caída del meteorito de Chicxulub, el que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Entonces gases venenosos se extendieron por todo el planeta, provocando una de las mayores extinciones masivas en la historia de la Tierra. Y también perderíamos el campo magnético. Como la guinda del pastel, el campo magnético es muy importante para la vida en la Tierra. Según Rory Burns de la Universidad de Washington, protege la vida en el planeta de los peligros del espacio, lo que significa todo tipo de radiación y vientos solares. Hay un núcleo de hierro fundido dentro de nuestro planeta que es responsable de producir el campo magnético. Si la cantidad de presión sobre este núcleo aumentara debido a la gravedad, podría solidificarse, y debido a esto el campo magnético de la Tierra desaparecería. Estaríamos expuestos a los efectos de la radiación cósmica. Es demasiado aterrador para siquiera imaginarlo. Muy bien, ahora sabemos que vivir en nuestra nueva Tierra sería una verdadera pesadilla. Pero, ¿qué pasa con el espacio exterior? Probablemente hayas escuchado que Júpiter, gracias a su fuerte gravedad, nos protege de los asteroides. Bueno, esto se convertiría en nuestro trabajo. Júpiter experimenta unas 24,000 colisiones al año. Y ahora sería nuestro destino. ¿Y recuerdas que mencioné el meteorito de Chicxulub? Tragedias similares suceden en nuestro planeta una vez cada 100 millones de años, más o menos. Pero si llegara a ser del tamaño de Júpiter, estos chicos nos visitarían todos los viernes. Además tendríamos que decir adiós a la Luna. Nuestro satélite natural está demasiado cerca de nosotros, así que si la Tierra creciera en tamaño, sería una verdadera catástrofe. Veríamos literalmente cómo la Luna se desgarra en el cielo. Por supuesto, después de esto, todos estos fragmentos chocarían contra nosotros. Una de las teorías afirma que hace miles de millones de años, la Luna de alguna manera se separó de la Tierra y sus pedazos se juntaron en una bola. Ahora, sería como ver rebobinar su creación. E incluso si la Luna sobreviviera, permaneciendo de alguna manera en la órbita de la Tierra, los cambios en las mareas seguirían siendo dramáticos. Las consecuencias de estos cambios serían muy impredecibles, pero probablemente un montón de tsunamis serían algunas de ellas. Por otro lado, probablemente ganaríamos un par de lunas nuevas. Júpiter tiene hasta 79 de ellas. Probablemente sería una vista espectacular. Ojalá las nubes de gas de todas esas erupciones volcánicas no la bloquearan. Además, la aparición de un segundo planeta gigante tendría importantes consecuencias para todo el sistema solar. No te preocupes, otros planetas no chocarían contra nosotros. Muchas personas subestiman cuán lejos están los planetas entre sí. Pero aún así, la nueva Tierra cambiaría un poco las órbitas de otros planetas y afectaría su velocidad de rotación. Y la Tierra misma rotaría alrededor del Sol mucho más lentamente debido a su enorme masa. Por ejemplo, un año equivale a 12 años terrestres en Júpiter. Todo esto, por supuesto, afectaría en gran medida las estaciones y el clima en general. Entonces, ¿habría vida en la Tierra? Atrevido de tu parte incluso hacer esta pregunta, pero si algún día conseguimos encontrar una super Tierra habitable de un tamaño similar al de Júpiter, sería muy interesante echarle un vistazo.
Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 kilómetros por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 kilómetros por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje! El planeta es enorme, caben casi 1.300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado. Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1.300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 km por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero, por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 km por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento. Suben, bajan, se arremolinan. Es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas. Los astrónomos creen que, en el pasado, varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha, más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante.
existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse. Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-141b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo 1/4 del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto.
La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el Ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta. Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales.
Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto. Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas. Los científicos siguen encontrando nuevos planetas a los que llaman supertierras. Se trata de una clase de planetas más masivos que la Tierra, pero mucho más ligeros que los gigantes de hielo como Urano y Neptuno. Las supertierras pueden estar hechas de roca, gas o una combinación de ambos. A menudo son 2 o incluso hasta veces más grandes que la Tierra. Son interesantes de estudiar, pero están demasiado lejos de nosotros. Son bastante comunes fuera de nuestro sistema solar, junto con otros planetas interesantes como los mini Neptunos. También pueden ser enanos gaseosos, gigantes de hielo o enormes cuerpos rocosos. Pero, de nuevo, no tenemos nada de eso. Pero algo que sí tenemos y que no tienen en esos otros planetas solares, Júpiter. Es el objeto más grande y pesado que orbita alrededor de nuestro Sol. Este rey de los planetas posee una poderosa fuerza para dominar nuestro sistema solar. Júpiter es conocido por comer planetas. Un protoplaneta chocó con él hace unos 4.500 millones de años, cuando Júpiter era todavía un planeta joven en sus inicios. Este protoplaneta era 10 veces más pesado que la Tierra y estaba hecho de hielo y roca. La colisión fue enorme. El núcleo de Júpiter se rompió y el helio y el hidrógeno se mezclaron con materiales más densos. Con el tiempo, el material pesado se asentó de nuevo en el núcleo denso,
que es lo que vemos hoy. Y si antes se tragó a un planeta, podría seguir haciéndolo también. Sospechamos que nuestro sistema solar solía tener muchos más planetas grandes de los que tiene ahora. Por ejemplo, hoy está un poco vacío alrededor de Mercurio. Áreas similares alrededor de muchas otras estrellas centrales están definitivamente más repletas de planetas de masa intermedia. Con un tamaño entre la Tierra y Neptuno, nuestro sistema solar era un lugar caótico en sus inicios. Las estrellas jóvenes estaban rodeadas de discos arremolinados de polvo y gas, y los planetas se formaban a partir de esos desechos, como los árboles cuando brotan del suelo. Los planetas pequeños y rocosos se formaban con el fuerte calor y la luz cerca de las estrellas, mientras que los gigantes gaseosos se formaban más lejos, donde las temperaturas eran más bajas, lo que significaba que podían conservar más materiales gaseosos. Y, aunque los planetas de nuestro sistema solar se ven hoy bastante estables y tranquilos, siguiendo su órbita, antes no lo eran tanto. Algunos planetas no tenían órbita circular, tenían trayectorias oblongas más excéntricas. Eso los llevaba a oscilar primero hacia sus estrellas y luego más lejos. Era como si la gravedad de otros planetas los hubiera descentrado en su camino. Hay algo que se llama la hipótesis del gran viraje. Explica lo que ocurrió en los primeros millones de años, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. En algún momento, Júpiter, uno de los protagonistas, pudo ser atraído por nuestra estrella central. Después de eso retrocedió y se llevó una enorme nube de escombros. Fue como un velero cuando da la vuelta a una boya. Esto se metió con los planetas que estaban en proceso de formación. Después de que Saturno estuviera completamente formado, nuestros vecinos cercanos del sistema solar se despejaron un poco. Pero si la idea del gran viraje es correcta, Júpiter había agarrado todo en su camino y sus migraciones habían causado más colisiones en esta zona. Júpiter podría haber aportado parte del agua que ahora llena los océanos que tenemos en nuestro planeta. Júpiter pastorea muchos asteroides. De vez en cuando envía algunos al espacio interestelar o entre los planetas de nuestro sistema solar. Incluso puede haber participado en la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años. Cuando la enorme roca espacial chocó con la Tierra, dejó un cráter frente a la costa de la península de Yucatán, en México. Todo ello provocó terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis que tuvieron un gran impacto en toda la vida animal y vegetal de la Tierra. Nadie sabe de dónde vino, ni siquiera estamos seguros de si fue un asteroide o un cometa. Una teoría dice que podría haber sido un cometa procedente de la nube de Oort, formada por restos de hielo y situada en algún lugar del borde de nuestro sistema solar. Podría haber sido desviado de su curso por Júpiter y su poderosa fuerza gravitatoria. Así, nuestro sistema solar era como una máquina de pinball en la que Júpiter, el planeta más grande, patea a los cometas entrantes en órbitas que los envían más cerca del Sol. Cuando estos cometas se acercan al Sol, pueden pasar por fuertes fuerzas de marea que los separan y acaban creando trozos de cometas similares a metralla. Ese evento fue el momento en que nuestros ancestros mamíferos comenzaron a gobernar. Eso significa que sin Júpiter tampoco existiríamos nosotros, ni la Tierra. Parece que nuestro planeta más grande entró girando. Destruyó planetas más antiguos y despejó el camino para mundos más pequeños como el nuestro. Júpiter puede haber sido la razón por la que no podemos encontrar al planeta 9 en este momento. Los científicos creen que existe y piensan que podría estar escondido en algún lugar más allá de Neptuno, pero no de Plutón. Hay 3 zonas en nuestro sistema solar: los planetas interiores, los exteriores y los que haya más allá. El misterioso planeta podría tener el tamaño de la Tierra o de Marte. Se arremolinó entre los gigantes gaseosos antes de que estos lo arrastraran hacia las zonas exteriores de nuestro sistema solar o incluso hacia algún lugar del espacio profundo. Júpiter tiene rayas debido a la diferencia de temperatura, gas atmosférico y composición química. Los científicos solían pensar que la única razón de estos diferentes colores era el poderoso viento atmosférico y el material que circulaba entre las capas de la atmósfera. Ahora sabemos que las franjas de color claro o las llamadas zonas nos muestran dónde asciende el gas. Cuando las franjas son de color oscuros se denominan cinturones y pueden indicarnos dónde se hunde el gas. Las lunas de Júpiter también podrían ser la razón por la que el planeta tiene franjas, ya que tiran de sus células de convección atmosférica. En el centro de Júpiter hay un núcleo líquido y denso compuesto por helio e hidrógeno metálico, junto con sus elementos más pesados disueltos. A medida que nos alejamos de su centro, la temperatura y la presión en el interior del planeta disminuyen. Así, el interior líquido da paso a los gases de la atmósfera. De nuevo, principalmente
de helio e hidrógeno. Nadie sabe a qué profundidad se encuentra este límite líquido-gas, pero es probable que el planeta sea totalmente líquido a un par de miles de kilómetros por debajo de la cima de sus nubes. Júpiter seguiría siendo más grande que otros gigantes, como Saturno, si pudiéramos extraer sus gases. A veces se llama a Júpiter una estrella fallida, aunque eso no es del todo cierto. Está formado en su mayor parte por estrellas regulares similares al hidrógeno, pero aún no es lo suficientemente masivo como para iniciar reacciones termonucleares en su núcleo, lo que acabaría convirtiéndolo en una estrella verdadera. En teoría, cualquier objeto puede convertirse en una estrella si se le añade suficiente materia. Si hay suficiente masa, la temperatura y la presión interna aumentarán y comenzarán las reacciones termonucleares. Así, para convertir a Júpiter en una estrella como el Sol, habría que hacerlo 1000 veces más masivo. Pero para formar una enana roja más fría, solo se necesitarían 80 masas de Júpiter más. De este modo, Júpiter no se convertirá espontáneamente en una nueva estrella de nuestro sistema solar, pero sí muchos objetos espaciales con masa similar colisionan con él, o en otras palabras, si Júpiter se los come, tal vez nunca se sepa. Pero en teoría, si pudiera convertirse en una estrella masiva, habría impedido la formación de otros planetas en órbitas estables. También habría aumentado la radiación que recibe la superficie de esos planetas, por lo que sería muy difícil que la vida se desarrollara en nuestro sistema solar. Júpiter es el planeta que gira más rápido en nuestro sistema solar. Solo necesita 10 horas para realizar una rotación completa sobre su eje. A pesar de que es enorme, más de 300 veces mayor que la Tierra y 2,5 veces más masivo que el resto de los planetas de todo nuestro sistema solar juntos. Pero, si se hiciera más masivo, se encogería. Más masa haría a Júpiter más denso, lo que significa que empezaría a jalarla hacia adentro de sí mismo. Así, podría llegar a tener 4 veces más su masa y seguiría teniendo el mismo tamaño.